Bueno, ahora pasamos con el funcionamiento del circuito de la práctica 3.3, que es el uso del SCR. Eh, este es un tiristor, el cual funciona como una especie de interruptor. Eh, Podría decirse que tiene la misma función de un relé, pero el relé siendo mecánico y este pues siendo completamente electrónico. Este, al igual que el DIAC y el TRIAC, cuando reciben, bueno, cuando detectan cierta cantidad de voltios, bueno, en el caso del DIAC, cuando detecta cierta cantidad de voltios, se cierra el circuito hasta que se descarga completamente y el TRIAC, pues, recibe el voltaje por cierta patita, similar a este, al SCR, y se mantiene cerrado hasta un cruce por cero. Bueno, el SCR es bastante similar al TRIAC. El SCR recibe un pulso por esta patita que se llama gate y después de ese pulso el SCR se va a cerrar y va a mantener su interruptor cerrado hasta que haya un cruce por cero en el circuito, es decir, hasta que se quite la energía del circuito o, en dado caso, que hasta que haya una tensión negativa. Entonces, nosotros, eh, para explicar esto, vamos a hacerlo mejor gráficamente. En este lado vamos a tener el escalón, 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 el cual pues entraría por, como ya mencioné, por la patita de gate. Entonces nosotros tenemos cierto escalón aquí. Así. En cuanto el SCR recibe este escalón, todo este espacio, es decir, toda esta área marcada en rojo, va a ser de conducción, ya que el circuito, efectivamente, el SCR, va a actuar como un switch que primero está así y al recibir este escalón va a pasar a estar así. Se va a cerrar. Entonces, como ya se mencionó, una vez llegando al cero, este se vuelve a salir. O este cero, más que llegar al cero de la función senoidal, sería que se desenergice el circuito. O que en dado caso haya energía negativa, bueno, un voltaje negativo, lo cual pues haría que efectivamente se abra el SCR de nuevo. Entonces, una vez explicado esto, podemos pasar a la simulación. En esta simulación nosotros tenemos que este potenciómetro nos va a regular completamente el funcionamiento del circuito. ¿Esto a qué se debe? Nosotros ahorita, teniendo esta resistencia en cero, por así decirlo, facilitamos el camino de la corriente por toda esta parte del circuito, todo este sector del circuito. Entonces nosotros recibimos solamente la parte positiva, ya que pues tenemos estos diodos que nos regulan esa parte, la parte positiva de la energía. Y como podemos ver, está pasando hacia las puertas, hacia las gates del SCR, por lo cual están constantemente cerrando estos interruptores y abriéndolos de nuevo. Podemos ver que pues se encuentra un flujo de corriente constante y nunca llega hacia la lámpara, ya que pues podríamos considerar que la corriente solamente está encerrada en estas partes porque se están cerrando y abriendo constantemente los SCR. Si nosotros comenzamos a aumentar la resistencia, podemos notar que las pruebas, estos, por así decirlo, LEDs, que nos denotan que hay algo en que hay energía
en las patas de las gates comienzan a ralentizarse y llegado a cierto punto comenzamos a ver cómo se empieza a activar la bombilla. Esto debido a que la energía ya comienza a salir de este sector del circuito y empieza a llegar también hacia la lámpara, vaya, ¿no? Si nosotros comenzamos a aumentar y aumentar y aumentar, vemos cómo empiezan a apagarse completamente las pruebas, es decir, ya no llegan a abrir los tiristores, bueno, a cerrar los tiristores, y llega un punto donde de plano ya no cierran los tiristores más que este tiristor muy de vez en cuando, muy pocas veces, y podemos ver que ya toda la energía se concentra en nuestra máquina. Y es por eso que este circuito, como se mencionó, es bueno, como está visto en la clase, es un regulador de velocidad. Bueno, eso es todo. Gracias.